Amigos, aquí desde Las Perlas del Estrecho una nueva tertulia magallánica en su sexta temporada. Esta temporada la hemos dedicado a las instituciones y qué mejor que tener invitada a una de las instituciones de mayor raigambre en la ciudad y de antigüedad también, por supuesto, y que funciona a cabalidad, nunca ha dejado de funcionar. Es sin duda esta institución el Cuerpo Bombero. Y qué mejor que tener un bombero honorario y activo. Don Adrián Valdés Márquez llegó a Punta Arenas a los 14 años y una de sus primeras motivaciones fue inscribirse en la primera compañía de bomberos. O sea, es un niño bueno. Un niño bueno. Sí. Chico bueno. Chico bueno. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación y gustoso poder conversar de lo que es la historia de los bomberos en Magallanes. Nacimiento de la primera compañía de bomberos. Las motivaciones primero. Primero, obviamente, las motivaciones surgen en relación a los incendios que hubieron en la colonia en aquella época. Recordemos que los dos primeros son los dos motines, tanto el cambiazo y los artilleros. El cambiazo y los artilleros, pero ocurre que en 1887, en noviembre de 1887, se incendia la gobernación del gobernador Sampaio. En la Plaza de Armas, donde actualmente está la Intendencia. ¿Son las fotos que se ven? No, eso es un poco más allá. Ah, ya. Es cerca donde está hoy en día Chile Express, la oficina de Chile Express, ahí un poco al costado. De José Nogueira. Claro, es José Menéndez con Magallanes. A esa altura debería haber estado lo que era la gobernación de Sampaio. Obviamente la gobernación estaba dividida. La parte frontal, las oficinas de la gobernación, y la parte de atrás, lo que era la casa. Y ocurre un siniestro en la madrugada del 30 de noviembre, en la cual se quema. Al lado de eso había una iglesia, o una capilla pequeña, y que gracias al trabajo de la gente de la guarnición de artilleros que estaba, con balde obviamente y con cosas muy precarias, lograron controlar el incendio de la capilla, porque obviamente la gobernación se quemó, y con eso también, tanto para la historia regional también es una pérdida respecto a la documentación que existía en esa época, porque de ahí no hay muchos antecedentes, sino que porque se perdieron en ese incendio. Y eso ocurre en 1887, por lo tanto, de ahí nace la idea de generar o tener una compañía de bomberos, así como ya existían en otras partes de Chile, sobre todo en la fundación que parte en Valparaíso, en el 51, en el 63, como es Santiago, y tenían la idea de conformar alguna compañía de bomberos. Los fundadores de esta primera... Mira, al formarse la primera compañía, por supuesto, se forma el Cuerpo Bombero de Magallanes. Claro, la fundación del cuerpo ya lo comentábamos respecto a que producto del incendio nace la inquietud. Sin embargo, en el 89 recién, o sea, pasa un largo tiempo en los cuales donde la idea aparentemente no se llevaba a cabo y no se llegaba a buen puerto, pero sin embargo el 11 de junio de 1889 se juntaron connotados personeros de la colonia, donde estaba José Menéndez, Lautaro Navarro, Rómulo Correa, Gastón Blanchard, Félix Córdoba, Iglesia, los cuales buscan de una u otra manera organizar una compañía de bomberos. Y ellos se juntan el 11 de junio para crear la organización de bomberos, que lo denominan como Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas. Sin embargo, el estatuto también establece que el Cuerpo de Bomberos Magallanes, porque no estaba asentado el nombre Punta Arenas tal cual. Entonces se juntan, toman un directorio provisorio, y ahí es donde nacen varios antecedentes muy útiles para parte de la investigación que se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hasta el día de hoy cuesta encontrar antecedentes respecto a la fundación, sobre todo, por ejemplo, lugares donde fueron las reuniones, porque obviamente el edificio está en calle Roca, pero no se realizó ahí, sino que dónde se realizaron. Esas cosas ha costado buscar, porque
parte de esto es parte de una investigación histórica. ¿Sí? El tema de buscar los antecedentes de la historia es justamente darle valor a cada una de las personas, primero los que fundaron. Y ahí hay personajes muy importantes para la compañía y para el cuerpo en general. Recordemos que la fundación del Cuerpo Bombero Punta Arenas, la primera compañía, es la fundación, el hito que marca a los bomberos en Magallanes. Adrián, perdón, el terreno mismo que está en Roca, ¿cierto? ¿Cómo lo adquiere? ¿Es parte, la gobernación se lo entrega? Claro, sí, ellos se juntan el 11 de junio para llegar al terreno. Ellos se juntan el 11 de junio y deciden crear una comisión donde van a llegar a generar los estatutos, porque para que se cree algo necesita algo que tenga reglamento. Exacto. Entonces deciden crear una comisión donde estaba Lautaro Navarro, Rómulo Correa y Gastón Blanchard, que era el tesorero, pero es Gastón, no Juan Blanchard, que también forma parte de la compañía. Ellos en esa reunión deciden juntarse hasta el 14 de junio, o sea, un par de días después, dicen juntémonos el 14 para que todos los que quieran integrar esta naciente institución se incorporen. Ellos se incorporan y se juntan el 14 de junio y ahí es donde llegan con los estatutos. Una vez que se funda la compañía el 14 de junio, es donde desde el 14 de junio a fines de año ocurre primero el hito del 27 de septiembre, que se entrega la personalidad jurídica de parte del presidente Balmaceda en aquella época, quien indica ya que el Cuerpo de Bomberos tiene personalidad jurídica, por lo tanto nace legalmente. Sin embargo, la fundación es el 14 de junio. Y a fines de año, en noviembre de ese año, el gobernador de aquella época, Lautaro Navarro, integrante de la compañía, director de la compañía, hace entrega de un terreno que era la manzana 60, que da 25 metros de frente de la Plaza de Armas con 50 de fondo, que era por la calle Concepción, actualmente hoy calle Roca. Recordemos que cambió por el abrazo del estrecho, que cambió los nombres tanto de Roca como de Razo. Y ahí es donde se entrega el terreno. Así es. Quería hacer un alcance. A lo largo de esta sexta temporada, recurrentemente aparece el nombre de Lautaro Navarro en casi todos los programas. Un médico joven, llega a los 27 años, fallece a los 52, ¿no es cierto? Y en muy corto tiempo, increíble en la cantidad de organizaciones, ¿cómo se llama?, que participan. Y también quería hacer un alcance en ¿cómo se llama?, en Magallanes. Fuimos pioneros en muchas cosas, ¿no es cierto? Cruz Roja, alumbrado público, y sin embargo en el tema de bomberos, fue uno de los últimos lugares del país donde se constituye el cuerpo de bomberos como tal. Nos anteceden muchas otras, me parece que en ese tiempo se llamaban, ¿cómo se llama?, provincias. Ahí nos demoramos un poquitito, sí, como ciudad, ¿no es cierto? Así es, sí, así es. Pero me imagino que sirvió igual para constituirse de buena forma, porque además cuando parte este tema con Lautaro Navarro, hay una sección, me parece, de escaleras y hachas y otros de agua. O sea, parten los bomberos, pero bien organizaditos. Parte organizado, pero hay un poco, lo que les mencionaba, aquí hay una recopilación histórica. Y ahí es donde buscamos algunos antecedentes respecto, sobre todo en el acta de fundación. En el acta de fundación se habla de un personaje también, Rómulo Correa, ¿ya? Y por un lado Rómulo Correa y por otro lado Blanchard son dos personajes que estamos en plena investigación, buscando más antecedentes respecto a ellos. ¿Por qué? Porque si uno analiza dentro del directorio que queda constituido, que lo constituye José Menéndez como presidente porque no sabían cómo se dirigían, en la acta de fundación le dicen, señor don Rómulo Correa, asuma y él dice, yo no puedo por negocios, por lo tanto, él le cede el puesto a José Menéndez. José Menéndez queda como presidente interino hasta las elecciones a fines de año. Pero es interesante que en el acta de fundación, cuando llega la formación del estatuto, la escritura del estatuto, aparece un uniforme que dice el bombero tendrá que tener chaqueta roja, doble botonera, el número 1, Cuerpo Bombero Magallanes,
cinturón de 4 pulgadas. Ese es el uniforme gala. Es que ese es un tema claro. Lo que pasa es que si ustedes cuando nos ven en formación, nos ven con un uniforme con charreteras, con paño rojo, pero ese es el uniforme de combate. Ese es el uniforme de apagar incendios. ¿Sí? Ellos apagaban incendios con eso. Entonces la bota era hasta un poco más arriba de la rodilla, pantalón blanco y eso. Ahora aparece dentro de los detalles de esta fundación, dice un casco estilo americano con cola larga, se llama, que son los típicos cascos con cola hacia atrás. Pero ahí nos llama la atención primero, es que en Magallanes el comercio no era por el lado americano, era todo por el lado europeo. Entonces, estando, de hecho, los primeros cascos que llegan a Magallanes, las primeras bombas son europeas, son inglesas, porque todo el comercio era inglés. La firma Merriweather & Sons son los que traen los primeros implementos y los cascos llegan. Entonces nos llama la atención y empezamos a indagar, a buscar, hasta que logramos encontrar en la tercera compañía del Cuerpo Bombero de Santiago la ficha de inscripción de Rómulo Correa. Rómulo Correa era bombero. Antes de venir. Esa es la relación con la tercera compañía de Santiago. Capitán de la tercera compañía del Cuerpo Bombero de Santiago. Además de eso, siendo capitán, también participó dentro de los batallones de bomberos que fue a la Guerra del Pacífico como bombero. Recordemos que cuando pasó el tema de la Guerra del Pacífico, algunos batallones de bomberos fueron y los otros se quedaron al cuidado de la ciudad porque salían algunos, porque obviamente el resto de la población estaba en lo que era la guerra. Por lo tanto, nace ahí un antecedente súper importante para nosotros y donde empezamos a indagar. Tenemos la ficha, tenemos la hoja de vida, los años que fue capitán, los antecedentes. Claro, él vino acá y tenía, él tenía la idea. Por eso que se explica. Se juntan el 11 de junio y el 14 de junio, o sea, 3 días después, ya tienen un estatuto formado. Si uno hace el análisis, José Menéndez, Lautaro Navarro, médico, Blanchard, que era francés, Juan y Gastón Blanchard, todos no eran ninguno, no tenían ningún antecedente de partida, no eran chilenos, por lo tanto eran extranjeros, no tenían cómo entender un poco la organización de bomberos. Y es por eso que uno en el acta entiende por qué a Rómulo Correa le dicen, ¿por qué no asume usted? Y él por trabajo le entrega a otra persona. Y ahí aparece este personaje, Rómulo Correa, que en definitiva es el que le da las directrices para poder organizarse. Y ahí uno entiende un poco la organización que está estructurada. ¿Y es por qué? Porque obviamente es parte de lo que copia, entre comillas, porque en esa época, recordemos que no había imprenta, no había nada, esto es todo manuscrito, el acta de fundación está hecha a mano, en manuscrito. ¿Existe? Sí, está en conservación, bajo vitrina, en el cuartel de la... Oye, Adrián, ¿y el lema? Abnegación y constancia. ¿Ese no viene a la tercera? No viene, porque el Cuerpo Bombero de Santiago es constancia y disciplina. Abnegación y disciplina. En ese antecedente es donde creemos, y ahí es lo que nos falta seguir investigando. Imagínense, estamos a cuántos años de la fundación y todavía no tenemos muy claro algunas cosas. Es el personaje de Blanchard. Porque si bien ingresa Gastón y también aparece Juan Blanchard en parte de los registros, es Gastón el que aparentemente pudiera haber sido bombero del Cuerpo Bombero de Valparaíso, en la cuarta compañía de bomba francesa, porque él era francés. Y el lema abnegación y constancia es del Cuerpo Bombero de Valparaíso. Entonces, aparentemente pudiera ser una mezcla entre el Cuerpo Bombero Santiago y el Cuerpo Bombero Valparaíso y tomamos... O sea, teníamos en esa reunión a Blanchard y a Rómulo Correa, que los dos tenían antecedentes bomberiles. Claro. Claro. Entonces, además de eso, también está el tema de... Recordemos que en Santiago, cuando ocurre el gran incendio de la iglesia de la compañía, murió más de 2.000 personas en una obra teatral, en una iglesia, se forma, piden quienes quieren integrar a los cuerpos bomberos. Y ahí llega tanta gente como quisieran ser bomberos, que se dividieron en 4 compañías. Por eso que la tercera es fundadora, de la primera a la cuarta son fundadores. ¿Por qué? Porque ellos antes se dividieron en 4, norte, sur, oriente y poniente, y se dividieron. Por eso que la tercera es parte de fundación en Santiago, también como
como vino Rómulo Correa hacia Punta Arenas. Mario, Adrián, te quiero llevar un poco más adelante y situar a la gente entre lo que es hoy día el edificio del Banco Santander y el Banco Chile. Ahora que hemos repasado algo de los bomberos, hay 3 edificios ahí. Que parecen uno. Que parecen uno y que es el proceso evolutivo que vive la primera compañía de bomberos en el lapso de 10 años. Cuando uno se para, me imagino, yo me voy a ir a parar al frente ahora para ver eso. ¿Cómo hicieron para juntar fondos o para hacer lo que hoy día nosotros vamos a poder ver? Que insisto, entre el Santander y el Chile hay 3 edificios y que es el proceso evolutivo de la primera compañía. Pero ¿de 10 años fue eso? No, Esteban. 1901 a 1910. Claro, pero la construcción de la primera etapa. Al final se termina como en el 1918, la construcción total. ¿Y cómo fue eso entonces? Perdona, pero me da la impresión que la esquina donde tú dices hoy día que está el Banco Santander, eso correspondía a la primera compañía. Y el que construye el Banco de Tarapacá, claro, cede esa parte, me parece, o sea, para lo vende. Claro, lo vende. Claro, recordemos que el Lautaro Navarro, dentro de la entrega a la primera compañía los 25 de frente de la Plaza de Armas. 25 por la plaza y 50 por Concepción. Correcto. Claro, que es lo que hoy en día llega hasta el Banco Chile. ¿Ya? Ellos ahí se construye el primer cuartel que se construye da hacia la Plaza de Armas, que tiene un salón, 2 oficinas al costado y lo que en definitiva era más ocupado como salón de eventos. De hecho, ahí se hicieron las primeras obras teatrales, se hacen en el salón de la primera compañía, porque era el único lugar de eventos que se pudiera hacer. Que aún sigue como hoy día, pero en el cuartel nuevo. Claro, estoy hablando del cuartel. Nosotros cariñosamente le decimos cuartel de palo, porque es un cuartel de madera de un piso que después se fue agregando hasta cerca de 1900, como bien lo menciona. Pero, ¿qué es lo que pasa? En toda la evolución, los bomberos necesitaban modernizarse. Partieron con baldes. Hay que entender también que la estructura de bomberos en esa época no es que sea precaria, sino que era lo que había. Lo que pasa es que uno dimensiona y dice cómo apagaban estos incendios con balde. Con agua y con arena. Con agua, con arena y con balde. Ellos luego de eso adquieren una bomba palanca, que también está en conservación en la primera compañía en el museo que tenemos en el segundo piso. Entonces cerca de 1900 es donde venden. ¿Y qué es lo que venden? La parte del banco, lo que hoy en día está el Banco Santander. Y ellos se lo venden al Banco de Tarapacá y Londres, porque era posesión de la compañía. ¿Y qué es lo que hacen para poder recurrir? Primero son rifas. Segundo, en esa época se podía hipotecar el terreno. Hoy en día no tenemos posibilidad de hipotecar los terrenos por un tema de control monetario operativo. Así que no se hace. Sin embargo, ellos así funcionaban. Y en el caso del cuartel, del primer cuartel, luego se construyó como un segundo nivel, porque el primer incendio que concurre a la compañía ocurre 2 años después, en 1892. 2 años después. Claro, de formado. Y concurren al frente, en la plaza. Al lado donde hoy día está la catedral. Antiguamente había una capilla que había sido inaugurado hace meses atrás y como en la mitad de año de 1892 se incendia. Y ahí salen los bomberistas. Afortunadamente eso es lo interesante de la institución de bomberos, que se logra conservar mayoritariamente todos estos elementos. Están los libros de acta, están las firmas, lo que decía yo, está la firma de Lautaro Navarro, está la firma de visita de la gente, y nosotros siempre tenemos que estar haciendo escritura hasta el día de hoy de los datos que acontecen de novedad en el cuartel. O sea, que ocurrimos un incendio, se escribe, ingresa al cuartel, todo eso está escrito. Y eso se mantiene hasta el día de hoy, son tradiciones que se mantienen. Oye, ¿y cuánto tiempo más hasta que surge una segunda compañía? 10 años después. 10 años después. 10 años después. 10 años después nace la segunda compañía, por lo tanto, entre comillas, la formación del cuerpo es 10 años después. Porque para tener un comandante que dirija 2 compañías, necesitaba tener una segunda compañía. Y ahí, de hecho, ahí es elegido un comandante que va a dirigir a 2 compañías, porque ahí nace, entre comillas, con la segunda compañía nace el cuerpo.
No fue el negro Mancilla el comandante. No. Nuestro querido amigo René Mancilla, No. un saludo. No sé. ¿Y cómo financian la construcción? ¿A través de rifa, como decía? A través de casi ¿O todo. donaciones? La campaña del sobre todavía no existía. No. Por lo general era captación de socios. De socios. La verdad que la compañía tenía muchos socios, que ahí estaba la división entre los socios activos y los socios pasivos, donde obviamente los activos son los que iban a los incendios. Y de los activos se dividían en dos, en los que apagaban incendios y los auxiliares. Ahí había una... ¿Los auxiliares qué hacían? Los auxiliares son los que transportaban el material. Y el bombero era el que apagaba el incendio. Los que transportaban, ¿qué quiere decir? Los que cargaban los baldes, los que cargaban las mangueras, los que movían la bomba a palanca para elevar la presión, para que llegara agua a presión en la punta boquilla, y el pitonero o el pistón, que en esa época se decía, porque venía de una bomba de pistones, por eso que se llamaba pistón, después se deriva a pitón y hoy día se llama... ¿Y Oye, perdona, esa Mario. bomba cuánto tiempo después llega de Llega el 92, la primera bomba, no está hasta el 95 que llega la primera bomba a vapor. a vapor? Claro. No, justamente le iba a preguntar a Adrián cómo llegan estos elementos al cuerpo de bomberos. ¿Llegan a través de, se compran o Santiago envía para acá? Porque entendemos nosotros acá en Chile que los bomberos son voluntarios, no reciben sueldo y es una de las instituciones más queridas en nuestro país. ¿Cierto? Yo diría que en la encuesta debe ser la institución más querida en Chile, el cuerpo bombero. No solamente por lo que hace, por toda la organización que tiene, sino básicamente porque está compuesta por gente que a través de su voluntad da su tiempo y entrega sus conocimientos a algo gratuito, que en el mundo entero esto es rentado. Claro, bueno, bomberos en Chile es 100% voluntario. Sin embargo, en otros países existen los cuerpos bomberos profesionales por el lado remunerado, y también existen bomberos voluntarios también, pero en paralelo. En paralelo. Lo que sucede en Chile es que son 100% voluntarios. Y estamos como para ir a una pausa. Adrián. Perfecto. Tenemos mucha historia todavía por delante. Nos vamos a una pausa aquí en Tertulia Magallánica desde la Perla del Estrecho. Ya volvemos, amigos. Y volvemos con nueva escenografía, volvemos aquí a la Tertulia Magallánica desde la Perla del Estrecho. Estamos con Adrián conversando sobre el Cuerpo Bomberos de Magallanes, específicamente la primera compañía de bomberos. Adrián, estamos hablando del edificio de la compañía que manejaba, la donación había sido de 50 metros por 25. 25 frente a la plaza. Frente a la plaza, y en algún momento el Cuerpo Bombero vende el primer paño al banco de esa época. Tarapacá y Londres. Tarapacá y Londres. Y ahí, a continuación, ahí comienza la edificación. Claro, y la edificación se divide como en 3 etapas. La primera etapa está cerca de 1900, que comienza el primer trabajo, 1900-1902. Luego de eso, de 1902 a 1908-10, la segunda etapa. Y ya una tercera etapa dividido en el edificio que uno puede distinguir, que es el que está al lado del Banco Chile. Donde hay una tienda de lana. Una tienda de lana que antiguamente tuvo Vickery. Claro. Correcto. Sin embargo, de eso hay varias cosas interesantes. Primero, que se tuvo que bajar el terreno. Porque si recuerdan que la compañía daba por el lado, el cuartel antiguo de madera daba por el lado de Plaza. Plaza tenía una línea más alta, si uno camina hacia Roca, baja Roca. Sin embargo, el edificio o el suelo se tuvo que rebajar para poder incorporar este edificio de concreto, porque el antiguo era madera y este es de concreto. Entonces, primero rebajar, segundo vender. Lo otro era que debería existir con comodidades, entre comillas, porque en aquella época el sistema de trabajo no consistía en vehículos rodantes. Estoy hablando que no era de motor, eran simplemente por tracción o animal o tracción humana. Los bomberos ocurrió una emergencia, para que no ocurra una emergencia en la ciudad.
Los bomberos reciben la alerta. ¿Cómo la reciben? Por medio de campana o algún sistema de alerta. Tocan la campana para llamar la atención a la ciudad. Luego de eso, concurren a buscar el material, corriendo, buscan el material, lo toman y se lo transportan de mano hasta el lugar de la emergencia. Los baldes eran utilizados en cadena humana hasta algunos de los centros de abastecimiento de agua, donde ahí entra también interesante Manuel Señoret. Manuel Señoret no es bombero, él nunca perteneció a las filas de bomberos. Sin embargo, existe un cuadro de honor en nombre de él en el Salón de Honor de la compañía. Ahí está integrado solamente, exclusivamente, dedicado para bomberos. Y él es el único personaje que tiene un cuadro de honor en la compañía. ¿Por qué? Porque él apoyó mucho. El tema del traslado del material que venía desde Inglaterra, todo el material, todo eso venía con favores, entre comillas, porque no tenía el pago de impuestos, la internación, la descarga y todo eso era gracias a él. La construcción de las 4 piletas. Las piletas en la Plaza Armas, recuerden que en la Plaza Armas tenía 4, que hoy en día hay una. Hay una, sí. Que no funciona. Que no funciona. Claro, pero había 4 piletas. Y esas 4 piletas se alimentaban del río de las minas, que tenía un sistema muy precario de entrega de agua. Y desde ahí hacían cadena humana, más un pozo que se construyó cerca del cuartel para sacar agua y hacer cadena humana con los baldes para llegar al lugar siniestrado. Recordemos que la colonia era pequeña, ¿no? Sí. No. Adrián, perdón, retomé un poquito el financiamiento de esto. Fue en base a los socios, porque estábamos conversando recién ahí con Esteban, que hay distinguidos socios, o que son los primeros directores. Está don José Menéndez, el mismo señor Blanchard, o los dos hermanos Blanchard. Mauricio Brown. Don Mauricio Brown. Lautaro Navarro. Mauricio y Elías Brown también. Ellos son los que, ellos son los que aportan los dineros para poder... No, son cuotas sociales. Para ser socio uno debería pagar cuota. Y con ese aporte mensual es lo que mantenía la compañía. Y además de eso, y en el caso de la venta del terreno, más un préstamo que se hace, hipotecando el terreno, se logra hacer la construcción de estas 3 primeras etapas. También pensando en que las 3 primeras etapas, vamos a hablar de la primera y la segunda, que incorpora el primer piso, que es el portón principal por donde hoy en día salen las máquinas. En aquella época era utilizado para que salieran los caballos. Y ahí estaba el material que enganchaban los caballos que estaban en la parte de atrás del cuartel, que es como la segunda ala que está a un costado, que hoy en día hay una compañía de seguro. Ya, claro. Perfecto. Entonces, están atrás los caballos, los pasan a buscar por debajo de la caja de escalera, los toman, los enganchan y se los llevan hacia el siniestro. Por eso que si uno ve el edificio siempre fue construido de bomberos para bomberos. Porque si uno puede ver pitones cruzados, cascos y detalles que de una u otra manera no los vas a encontrar en ningún otro edificio de institucional, ni en Punta Arenas ni en general, excepto Santiago, algunas que son de la época. Pero este no fue un edificio que se adaptó, no sino está se adaptado, hizo para. Absolutamente, y con esos detalles que si uno lo ve de frente llama poderosamente. Pero, ¿y esos detalles se ven en las 3 etapas o solamente en la primera? En todo, ¿En los 3 edificios? En los 2 edificios. Ah, bien. ¿Por qué? Porque el primer edificio, que es el portón donde hoy actualmente están las máquinas, el segundo, que es donde actualmente está la compañía en una compañía de seguro. ¿Pero se agregó una segunda puerta con carro? Ese es el edificio, el tercer edificio. Ese es el que mencionó usted, el tercer edificio. Pero ese edificio, con la visión que tenían estas personas altruistas de la época, que querían generar lo mejor para el cuerpo, para la institución, ellos decían hacer un tercer cuartel, pero que no tuviera vinculación con la compañía en términos arquitectónicos. Simplemente es para arriendo. Entonces ellos construyen un edificio de 3 pisos para arrendar, porque saben obviamente que hay que generar recursos y las campañas de eso. Entonces los 2 primeros edificios tienen símbolos que hacen ver que ahí hay un cuartel de bomberos. Cuando hablamos de los 2 primeros edificios, en definitiva hoy en día es uno solo.
Bien. Están todos unidos, tan concretos en uno solo. Lo que pasa es que se hacen 2 etapas, porque involucra mucha cantidad, o sea, Correcto. involucra recursos, recursos. y además de eso había que hacer la primera parte para después demoler la parte lo que quedaba del campanario, sacarlo para poder construir el segundo piso y rebajar toda la cota de terreno para que esté a la altura de calle Concepción Hoy Roca. o de Roca, por supuesto. Durante el gobierno de Balmaceda se han hecho... Sí, bueno, que transforman un poco el operar del cuerpo, digamos. sí, políticamente Bomberos no podía no estar ajeno a algún tipo de acontecimientos que pudieran suceder en la colonia, y eso se queda reflejado en las primeras actas de las reuniones que se llevaron a cabo, donde establecían que el gobernador de aquella época, que era obviamente quien era encargado por Balmaceda, omitía de alguna u otra manera la poder reunirse los socios en reuniones para que no se prestara políticamente o para que no se prestara para política. Entonces, teniendo a puertas una guerra civil en el país, estaban prohibidas algún tipo de manifestaciones y reuniones, y es por eso que si uno analiza los 2 primeros años, les costó mucho a los bomberos de alguna u otra manera organización, y ellos lo establecen, y el notario de aquella época lo establece y lo dice en la acta, en una de las actas. Adrián, ¿cuál es el motivo de que los bomberos tienen esta tradición cuando alguien fallece, que las exequias, digamos, se hacen de noche? Sí, también es, bueno, Bomberos está lleno de tradiciones. Ya. O sea, y una de aquella tradición es velar a nuestros o enterrarlo en noche, acompañado de antorcha, que en esa época se llamaban chonchones. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Cerca de 1859, en Valparaíso, también está inmerso en una guerra civil, donde el presidente Montt de aquella época había prohibido también las reuniones, porque era como, ¿sabe qué? Vamos a evitar algún tipo de conflicto, entonces no hay reuniones públicas ni ningún tipo de conglomerado, por lo tanto así evitaban algún tipo de escaramulla. ¿Qué es lo que hacen? Es que fallece un bombero, y que cuando quieren ir a velarlo o a enterrarlo en el día no se podía, por lo tanto ellos deciden llevarlo de noche. Y lo acompaña todo el cuerpo bombero de Valparaíso y lo vela de noche, lo sacan de noche del trayecto desde su cuartel hacia el cementerio. Obviamente en esa época no había sistema de iluminación, no había luz eléctrica, sino que tenían que iluminar el camino, y por eso es que desde ahí en adelante la tradición fue que bomberos se vela de noche, y hasta el día de hoy, o sea, las romerías que nosotros hacemos, y cuando fallece algún miembro de la institución es llevado en vigilia por su compañero. ¿Hay una modernización, hay un quiebre? ¿Se nota en algún momento cuando se moderniza el cuerpo bombero de la primera compañía de esta moneda? Que ya se transforman entran los rodados. Claro, recordemos, lo primero era la bomba palanca. La bomba, ¿sí? Palanca. Luego de eso, algunos carros vapor, que eran después de eso viene el vapor. El vapor. Una bomba muy pequeña, eso sí, llega a Magallanes en 1895, también de la misma firma inglesa. ¿Qué es lo que, por qué digo es pequeña? Porque si uno ve Cuerpo Bombero Santiago, Valparaíso, tienen grandes bombas, pero cerca de fines, a principios de 1900, ya la era de la bomba a vapor estaba en retirada y estaba apareciendo el motor a combustión. Por lo tanto, llega una bomba muy pequeña, pero que sin embargo presta funciones. Y de hecho, en algunos libros el registro dice que, no sé, cuando ocurría el incendio, lo vuelvo a citar en la que ocurre el incendio, van los bomberos a retirar el material, lo llevan a mano o a caballo, de cualquiera de las dos maneras. Una vez que llegan al lugar, hay un grupo de bomberos que se va hacia el cuartel, ¿a qué? A encender la bomba a vapor con carbón, porque tiene que tener un carro carbonero, le colocan vapor, enciéndenla, cuando está encendida y está generando ya vapor, la presión suficiente para poder elevar la bomba, el agua,
lo retiran y se lo van y lo llevan hacia el lugar del siniestro. Ahora, hay detalles muy simpáticos que uno puede encontrar, por ejemplo, en los libros respecto a los caballos que se les salen la herradura y que tienen que dejarlo a un costado y terminan llevándolo a mano, o lo precario que era la vía. Uno ve acá hoy en día está pavimentado, está con cemento. En esa época no, era barro. El transitar era más complicado, sobre todo en las condiciones de clima de aquella época. Sí. Entonces, que se rompían las ruedas, que tenían que cambiarla en el mismo lugar, que la bomba palanca o la bomba a vapor se llenaba de sedimentos, por lo tanto no podían apagarlo y tenían que seguir apagando el incendio a balde. Entonces la forma de combate de incendio es completamente distinta. Oye, bueno, y nuestros televidentes preguntarán qué pasa aquí con nuestros cascos. Sí, usted tiene una gran historia al respecto. Sí, son parte de una colección que tengo, colecciono cascos de bombero y traje unos cuantos para poder mostrar más que todo, sobre todo lo que hablábamos respecto a por qué ahí está claramente dos cascos que son ingleses y bueno, un casco francés también un poco entendiendo. ¿Cuáles son los ingleses? Los dos de frente los dos primeros, los extremos. Ingleses. Uno difiere del otro en relación a la forma. ¿Y por qué? Porque ese tiene una cresta más metálica. ¿Son del mismo material? Todos son de cartón prensado. Cartón prensado. De hecho, ese se nota que ha tenido mucho más. Estos dos son cartón prensado. Sí, cartón prensado. Este es latón o lata de bronce y que presta servicio a las bombas francesas. El estilo francés. Muéstralo a la cámara. Esa es mi cámara. O sea, tú coleccionas cascos. Sí, yo tengo una colección. Muéstralo los detalles ahí. ¿Y de cuántos cascos estamos hablando en tu colección? Alrededor de 150 cascos tengo en general, de todas partes del mundo, no solamente ¿En tu casa? ¿Y te dejan? En mi casa. ¿Y te dejan? Sí, tengo una pieza habilitada para ella. ¿Qué características puede ver? Por lo general, en el caso, por ejemplo, uno asocia los cascos, los alemanes, los ingleses, los franceses, todos tienen... Cuando es de bomberos porque tiene este penacho o esta línea, que es lo que hace pretende que ante la caída de algún elemento pudiera debilitar la estructura que está cayendo y poder absorber un poco la energía del golpe por medio de una serie de resistencias en el interior. Ahora, claramente esto es cartón prensado, no tiene mucha resistencia respecto a los uniformes que tenemos hoy en día, que sí tiene alguna mayor resistencia, plástico. Adrián, estos cascos se usaron acá, en la primera compañía. Ese casco se empezó a usar desde 1906 en adelante. Eso es un casco inglés. Desde 1906 digo porque es la fecha en que llegaron como yo siempre quería ser bombero. Le queda perfecto. No, puedes ingresar. Tiene la cabeza más chica, si era el bombero este. Oye, ¿tenía la cabeza chica? Sí, eso me he dado cuenta en términos de la colección. La verdad que son casi todos cabezas mucho más pequeñas y hoy en día son mucho más grandes. ¿Y siguen siendo de este material o hoy día ya son...? No, hoy día tienen otra viga metálica. En esa época le caía una viga de madera, ahora le caen metálicas. Son mucho más livianos. Este tiene una particularidad. Sí, bueno, casi toda recordemos que les decía yo que es inglés. Por lo tanto, al ser casco inglés tiene los logos de los ingleses. Parte de los ingleses es una estrella de 8 puntas en las cuales lo pueden ver en el caso, como lo mencionáis, la policía inglesa lo tiene dentro de sus logos. Como son ingleses, vienen y la estrella radial se incorporan. De hecho, hay muchos logos. Recordemos también un poco la trilogía haciendo historia respecto a bombero, masón y radical. Hay mucha historia tras los cuarteles respecto a la conservación de algunos ritos y además de eso algunos símbolos masónicos que están incorporados. De hecho, la estrella es un símbolo, es un símbolo para ellos como para nosotros, está incluso dentro del uniforme, como la estrella que está incorporada en nuestra solapa. Mira, realmente te felicito que tengas el gusto por coleccionar este tipo de cosas
Y este ya cambió. que podemos mostrárselo. Claro, Yo lo he esa visto es en el Don Bosco, ¿no? Lo importante... En el Don Bosco sí, tenía alguna... Sí. Sí, lo importante sería, yo conocí parte de la colección, 50 cascos en una muestra de coleccionistas del San José, y sería bonito verte en alguna muestra de las que vienen de coleccionistas, porque como él bien dice, su colección está constituida por cascos que provienen de distintas partes del mundo. Y hay cascos muy antiguos y hay cascos muy modernos, así es que ojalá pudiésemos ser partícipes nuevamente de poder ver la colección de Adrián, sería muy bonito. Sí, en términos gráficos respecto a la colección, lo que uno busca, o lo que yo busco con la colección, es representar el espíritu de un bombero. O sea, cada casco fue utilizado por un bombero del mismo ideal mío. Entonces, representar eso en una colección, para mí es lo que tiene fruto. No es, por ejemplo, para mí no tiene gracia comprar el último casco más moderno para tenerlo en la colección. Todos los cascos son usados y han sido usados por bomberos. De hecho, ha llegado a tal el nivel y el detalle que uno pudiera encontrar dentro, porque los bomberos marcan sus cascos. Tú puedes encontrar los nombres, los apellidos. Recuerdo siempre un casco japonés, que en el interior, que de hecho la estructura es de bambú y reforzado por fuera, pero con la flor de loto, con características de ello, pero tiene en japonés escrito el nombre del batallón de la persona a quien perteneció. Entonces, darle ese valor agregado a la colección, eso es lo que busco. No es coleccionar solamente por Aquí tener... hay un Adrián. cambio importante, ya en los cascos ya Claro. además, esta insignia. Lo que pasa es que este es francés. Los franceses, ¿cómo llegan los cascos de bomberos? Los franceses son de la línea, son militares. Los bomberos franceses son de un eslabón del ejército. De hecho, por eso tienen una granada, pues son granaderos. Por eso que tienen la granada. Y aquí de la localidad Sapir-Pompier, que es de bomberos, y de ¿qué localidad? Este es de Orsay, de un pueblo de Francia. Y por eso que vienen con metal. Con metal, porque surgen producto de la guerra. Correcto. Toda la evolución se produce producto de la guerra. Los primeros cascos que usaban, entre comillas, en la Primera Guerra eran gorros. Entonces, obviamente, eran el deleite de los francotiradores, por eso después se incorpora el casco. Y este casco el modelo se llama modelo Adrián. Y es parte de la... Oye, Adrián, una consulta cuando tú dices mi ideal de bombero. ¿Cuál es el ideal de bombero para que ¿cuál es el ideal? Bueno, nosotros siempre hablamos del lema abnegación y constancia. Nosotros tenemos una visión... ¿Ese es el lema de la compañía? del Cuerpo Bombero Magallanes, Ya. de la primera, pero es el Cuerpo Bombero, abnegación y constancia. De todo el Cuerpo Bombero de De Magallanes. todo el Cuerpo Bombero Magallanes. Cada una compañía pues completa sus lemas, pero Ya. es una visión en la cual uno puede ayudar al prójimo de una manera diferente, porque estando en la peor situación que pudiera ser tanto un siniestro, y no solamente un siniestro del lado de incendios, sino que en un rescate o en cualquier condición donde bomberos va a actuar, siempre va a prestar una ayuda y va a ser profesional porque se preocupa, se esmera y busca la forma de capacitarse y entregar estos conocimientos para que el día de mañana en la calle, un servicio que es absolutamente voluntario, pero no por eso no deja de ser profesional, es que nosotros vamos a estar entregando lo mejor de nosotros en la calle o donde se nos pida. Adrián, recordar un poco la banda y los cornetas de bomberos. Interesante también, Sí, es súper interesante. Porque bueno, la banda, recordemos que el cuartel antiguo, que eso se da en los primeros 10 años, se genera una banda de músicos que tenía doble función. Primero, entretener a la población. Recordemos que los bomberos estaban inmersos en la colonia. Casi toda la gente de la colonia era también bombero o socio cooperador. Por lo tanto, ellos se incorporan sus instrumentos y son los que hacen la retreta a la Plaza de Armas en los días domingos en una zona, y hacían las retretas, las tocatas, tenían instrumental. Reciben a los pasajeros en el También puerto. recibían los pasajeros en el puerto, y eran los mismos bomberos. Eran los mismos bomberos que en un uniforme de bombero iban a hacer estas actividades. Pero también es interesante el corneta. Si bien lo mencionas, ¿por qué es interesante? Porque hay que situarse en aquella época. En aquella época existía un capitán y detrás de él había un ayudante.
que era el que transmitía las órdenes del capitán. Hoy en día el capitán transmite las órdenes por radio y todos escuchamos. Claro. Sin embargo, cuando en ese momento él miraba el incendio y decía que necesito que armen a segunda línea de ataque por el costado. Entonces él se daba vuelta, le daba la instrucción a su ayudante y él tenía dos opciones. O corría a dar la instrucción a los otros capitanes y él era el que iba y venía sobre su capitán. O existía el corneta. Y el corneta era el que le escuchaba la orden, tocaba al toque corneta y habían academias. O sea, así como nosotros hacemos academias para rescate, academias para incendios, academias para escala, había academias de toques de corneta. ¿Qué quiere decir? Que los bomberos no es que estaban todos tocando, sino que escuchaban las órdenes. Entonces había un corneta que decía, no sé, tocaba el tono de corneta y los bomberos tenían que desplegar el material en relación a lo que se estaba transmitiendo haciendo. por el sonido de corneta. Adrián, hablaste también de la torre y de la campana de los bomberos cuando la transformación. Claro. La historia respecto a la campana, digamos. La campana se compra ocurrió el incendio en 1890, el primer incendio, se vieron las debilidades. Las debilidades era parte que faltaba equipamiento. No teníamos equipamiento para todo, por lo tanto ahí se establece que necesita comprar más material de uniforme, porque también había un tema igual social. La mayoría de los bomberos y los auxiliares, los bomberos nomás tenían el uniforme, los auxiliares eran los que transportaban, no tenían uniforme, entonces habían pedido algunos arreglos respecto a que todos somos todos bomberos, por lo tanto todos deberían tener el mismo uniforme. Y ahí surge el otro problema, era cómo se comunicaban o cómo avisaban a la comunidad de los siniestros. La campana. Surge la necesidad de comprar una campana y se crea en el primer piso del edificio de madera, se construye un segundo piso con un campanario. Ocurre un siniestro, alguien sube, la subida estaba por el lado de Concepción, pero era más alta, era una escalera mucho más larga de llegar y tocaban la campana para alertar a los bomberos. Que después fue reemplazada por la sirena. Después fue reemplazado por la sirena. Ya esa campana en la construcción del edificio en 1918 ya no prestaba función, por lo tanto ya venían otro sistema. Sin embargo, pasaron los años y cerca de 1970 y tanto, por ahí, la campana fue entregada en comodato al Instituto de la Patagonia, que es donde uno lo encuentra, y bueno, es lo que uno espera que algún día con el nuevo proyecto del cuartel, que va a incorporar una muestra museográfica, ojalá pudiera volver la campana a su Mario, Adrián, recordemos que cada vez que había un siniestro sonaba la sirena, posterior a la campana, y que con motivo de no alarmar, ¿no es cierto?, a la ciudadanía, hoy día se mantiene la tradición. Solamente los jueves. Los jueves a las 12 del día. Como prueba. Como toque de prueba. Antiguamente, efectivamente, en caso de alarma, era el medio radial de comunicación que tenemos hoy en día. Entonces era el toque de sirena. Y después se fue eliminando un poco y restringiendo un poco en algún momento se llamaba alarma general, que es cuando el incendio ya es demasiado, está fuera de proporciones y requiere mucha cantidad de gente de apoyo material, entonces declaraba cuarta alarma, donde todo el material concurrente salía y ahí se tocaba la sirena para que hasta los que no tenían radio pudieran escuchar que estaba ocurriendo un siniestro. Bueno, Adrián, mencionar también que eres instructor nacional del Cuerpo Bombero. Sí, instructor de la Academia Nacional, por lo tanto también... ¿La que funciona en Melipilla? En Talagante. Ahí estamos en el centro de entrenamiento y ahí uno va a capacitar a todos bomberos de Chile, por lo tanto... ¿Y tú dictas clases? En clase, en el centro de entrenamiento. Un orgullo, pues. Bueno, Adrián, ha sido muchas gracias por muy grato saber un poco más de los bomberos, que siempre hemos estado ligados a ellos de una u otra forma. Y bueno, terminamos esta tertulia magallánica desde las Perlas del Estrecho en esta 6ª temporada. Estamos en YouTube, estamos en Facebook.